Bueno, en la última clase de teórica, ya habíamos hablado un poquito de los razonamientos, la forma de razonar que tiene la matemática. Teníamos dos casos, la deducción y la inducción. Bueno, esto, a ver, tengo un PowerPoint, así que voy a compartir video y me avisan si se ve bien. ¿Chicos? ¿Se ve bien? Sí, profe. Bueno, parece que... Sí, se ve. Bueno, entonces, ¿qué es la deducción? La deducción, o sea, de la certeza de una proposición general, se puede pasar a proposiciones particulares. A esto se denomina deducción. O sea que voy de lo general a lo particular. Eso es la deducción y es bastante fácil. Muy fácil ir y hacer estos. Por ejemplo, todos los números enteros pares son divisibles por 2. Entonces, si todos los pares son divisibles por 2, agarro un caso particular, el 246, y sé que es divisible por 2. De algo general paso a algo particular. De todos los números pares, de todos los números enteros pares, tomé el particular, que es el 246. Todos los números naturales son enteros. Entonces, 15 es un entero. O sea, de algo general voy a lo particular. Y es muy fácil. Pero siempre tenemos que cuidar de que la proposición general de dónde partimos sea verdadera. Porque en este caso, los números pares son los que terminan en 0. O sea que tengo una proposición general que no es verdadera, porque no es cierto que los números pares son los que terminan en 0, hay otros, no solo. Ahí, escrito de esa manera, dice, los números pares son los que terminan en 0, o sea que solamente esos, y eso no es cierto. Entonces, el 18 no es par, o sea que si paso de algo falso, tomo algo que es falso, voy a inferir algo que es falso también. Entonces, siempre paso de lo general a lo particular, pero eso general, estoy consciente de que eso general es verdadero. Si no, no puedo hacer y no tiene ningún sentido. Bueno, otro ejemplo. Todos los rombos tienen sus 4 lados iguales. Entonces, el cuadrado es un rombo. ¿Está bien esa? Sí, está bien. Está bien. Partí de algo general, que es verdadero, y me fui a algo particular, que es una figura de un conjunto más pequeño que está dentro del conjunto de los rombos, que es el cuadrado. Bueno, ¿qué es al revés? Al revés es de que de varias proposiciones particulares pasar a una proposición general. De la certeza de una o varias proposiciones particulares se pasa a la certeza de una proposición general. Eso se llama generalización. Y este proceso se llama inducción. O sea que la inducción, que es ir de lo particular a lo general. Entonces, cuando de la verificación de una o varias proposiciones particulares inferimos que se verifica una proposición general, que las engloba, estamos haciendo un proceso inductivo. ¿Qué decíamos? En matemática, la comprobación de un cierto número de casos siempre es insuficiente para establecer una generalización. O sea, yo verifico que algo para 1 millón de proposiciones particulares y aún así
es insuficiente para poder generalizar. ¿Se entiende? Eso es importantísimo. No alcanza con que muchos números verifiquen determinada proposición para que llegar a la conclusión de que todos la verifican. Eso grábenselo en la cabeza, ¿sí? Es fundamental. No puedo pasar de muchos casos, aunque sean 10, aunque sea 2 millones de casos, no puedo generalizar. Entonces, o sea que este proceso de inducción es al revés del anterior, de una o varias particulares, pasamos a una general, pero no es tan sencillo. El otro era muy sencillo, pasar de una general a una particular. En cambio, hacer al revés no es sencillo. Y vuelvo a repetir para que no se olviden. No me importa si piensan que soy pesada. La falsedad de una proposición con un ejemplo es suficiente. Muestro que algo no lo cumple y ya digo, no se cumple para todos. Y ya, o sea, con un caso particular, demuestro que que una proposición es falsa, no es verdadera. Pero para decir que es verdadera, para asegurar que la veracidad de una proposición general, ni con cientos de casos particulares es suficiente. Nada es suficiente, ninguna cantidad es suficiente para demostrar. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se pasa de una o varias proposiciones particulares verdaderas a una general? Y de forma que ahora sí, digo, una vez que hago eso, ahora esta general sí digo es verdadera para todo. Bueno, para ayudarme a hacer eso, tengo el principio de inducción. Algunos le llaman también principio de inducción matemática, principio de inducción completa. Todos esos nombres corresponden a lo mismo. ¿En qué consiste Vamos a ver primero la idea. Me gustó esto que encontré alguna vez en un libro. Imagino que tengo unas fichas de dominó, paradas a una distancia de manera que si una se cae, las que siguen, las que están detrás, también se caen. Esa es la idea del principio, que si se cumple para una ficha, se cumple para la siguiente, que se cumple. Si se cae una ficha, se cae la siguiente, y así sucesivamente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. Y entonces se caen todas. Cada ficha va empujando a la que está detrás. Y esta es la idea. No necesariamente la primera ficha que se cae tiene que ser la primera. Pero a partir de una sí se tienen que caer todas las siguientes. O sea, por ejemplo, también el dibujito para acordarnos, se cae la ficha 5. Y a partir de ahí se caen todas. ¿Qué significa esto? Que la propiedad se cumple a partir del número 5. Los primeros números no se cumplen, pero sí a partir del 5 en adelante. Y eso puede pasar. O sea, pues tengo un conjunto que no son todos los naturales, sino que un conjunto que va desde un determinado número hasta el infinito. Desde a partir de ese número, sí se cumple para todos los números naturales. Entonces, el primer número no necesariamente tiene que ser el 1. Eso es lo que yo decía recién. Pues que sea verdadera a partir de un número que no necesariamente es el 1. Entonces, vamos ahora al principio. Lo del dominó de la ficha cayéndose, esa es la idea que subyace debajo de esta demostración del principio de inducción. El principio de inducción consta de dos partes. Una que se llama base inductiva, que es con la que demuestro que hay un primer número para el cual es verdadera la proposición. Se verifica para algún número natural el primer elemento. Como dijimos recién,
pueden caerse, la ficha no necesariamente la primera, pueden caerse a partir del 5, o sea que la proposición puede ser verdadera a partir del número 5. Ahí no digo que es para todos los naturales, pero sí digo para todos los números naturales mayores o iguales que 5. Y entonces pruebo que para un cierto número A la proposición es cierta. Y la segunda parte, que se llama paso inductivo, que es también las dos son dos demostraciones de carácter deductivo, porque demuestro, pero, o sea que con las dos de carácter deductivo hago la inducción, o sea, de lo particular a lo general. Entonces, ¿qué dice el paso inductivo? Que si la proposición se supone cierta para un número natural, a eso le llamo hipótesis, es un teorema. ¿Se acuerdan que los teoremas tienen dos partes? La hipótesis, que es lo que se sabe, y la tesis, que es lo que se quiere demostrar. En geometría capaz que vieron más, pero todo en matemática es el mismo método. Tengo datos que forman la hipótesis y algo que quiero demostrar, que es la tesis. Entonces, ¿qué es la hipótesis? La suposición de que para un cierto número natural se cumple. Y la tesis, suponiendo eso, tengo que demostrar que se cumple para el siguiente número, para el sucesor de n. Y que eso lo escribimos como n más 1. Entonces, en símbolo queda que si Pn es cierta, entonces Pn más 1 también es cierta. Pn es la hipótesis y Pn más 1 es la tesis. Si la proposición es cierta para un número natural A, entonces, y demuestro para las dos partes, la base inductiva y el paso inductivo, entonces si el primer número para el cual se cumple es A, la proposición va a ser cierta para el conjunto formado desde A hasta infinito. Tengo que aclarar que es conjunto de los números naturales. Si no aclaro nada y ven esto escrito, ¿qué significaría? Esto es para el conjunto de los números reales, ¿sí? Pero bueno, acá dice el conjunto de los números naturales que están comprendidos desde A hasta infinito. Y bueno, y si A es el número 1, entonces la proposición se cumple para todos los números naturales. Entonces, tengo, como dije, dos pasos de la inducción para hacer el principio de inducción completa. Tengo dos pasos, dos demostraciones que no puedo hacer una y la otra no. Son necesariamente las dos deben ir. La primera, demostrar que algo se cumple para el número 1 es muy sencilla y a uno diría, ¿para qué voy a hacer eso? Pero no tiene sentido si no lo hago. Por más sencilla que sea, hay que hacerla. Los dos son necesarias, porque la primera que me dice cuál es el elemento a partir del cual se cumple la propiedad. Y si se cumple para ese elemento, se cumple para el sucesor. Si el primer número es el 1, entonces con la primera digo, para el 1 se cumple. Y con la segunda, ¿qué digo? Se cumple para el sucesor. Si se cumple para el 1, para el sucesor de cualquier número. Con la primera pruebo que se cumple para el 1 y con la segunda pruebo que se cumple para el sucesor de cualquier número. Entonces, si no sé de dónde partir, con la segunda nomás, el sucesor de cualquier número, ¿de cuál? No tiene sentido. Entonces, las dos son necesarias. Con la primera digo, a partir de acá se cumple. Y con la segunda digo, todos los sucesores lo cumplen. Entonces, si a partir del número A y todos los sucesores se cumplen, entonces a partir de A, el A más 1 lo cumple. El A más 2 lo cumple. El A más 3 lo cumple y así sucesivamente hasta infinito. No tengo que demostrarlo.
¿Está claro? Entonces, los dos pasos son necesarios. No puedo saltear, no puedo decir que uno puedo saltear. Y bueno, como dije, el segundo paso corresponde a demostrar que siempre que si A se cae, la siguiente tira a la siguiente. O si A se cumple, la propiedad se cumple para A, también se cumple para la siguiente. Y la parte 1, aunque repito de nuevo, es para indicar a partir de qué ficha se empieza a cumplir. Bueno, esto anótenlo y lo piensan para la clase siguiente. A ver, ¿qué pasa acá? Ahí hay un cierto número. Entonces, primero que tengo que ver cómo hago para generalizar eso. A ver, ¿me podrían decir cómo generalizarían el primer ejemplo? Bueno, ¿cómo podría generalizar eso? ¿Qué me está diciendo? El 1, teníamos... ¿Qué significa generalizar? Estos son casos particulares, que si sumo 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo, es lo mismo que hacer 1 más 2 más 3 al cuadrado. ¿Es cierto eso? 1 más 8 más 27. 28 y 27, 36. 1 más 2 más 3, 6. Al cuadrado, 36. Parece que funciona, ¿sí? Entonces, para saber si funciona para todos los números, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cómo escribo esto? Reemplazando, profe. ¿Cómo sería? ¿Qué sería reemplazando? Los números por n, puede ser. Acá que dice que si sumo del 1 hasta el 3, pasa esto. Si sumo del 1 hasta el 4, es lo mismo que sumar las bases, 1 más 2, más 3, más 4, y a eso elevarlo al cuadrado. Pero estos son casos particulares que si sumo hasta el 2, hasta el 3, hasta el 4, ¿cómo se hace para generalizar? ¿Cómo generalizo eso? Hago de esta manera. Digo que la suma, tengo que poner puntos suspensivos porque no sé hasta dónde, hasta un número n. Con esto estoy diciendo que voy a sumar hasta un número n. ¿Quién es n? Cualquier número. Puede ser incluso el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Y cómo sería acá? ¿Cómo se pone? ¿Cómo iría acá? Que con n dentro del paréntesis. N dentro del paréntesis. Sumo más 2, más 3, más 4, más hasta n. Esto quiere decir que si sumo los cubos de los n primeros números, es igual a sumar los n primeros números y elevar el cuadrado. Me da el mismo resultado. Ahí, o sea, hay dos cosas. A veces, todos los ejercicios que tienen, ya está hecha la generalización. Pero esto es generalizar. Cuando yo veo que para algunas situaciones, para el 2, hasta el 2 vale, para el 3 vale, para el 4 vale, generalizo, hago la generalización. Y después debería, con el principio de inducción completa, ver si esto es cierto. ¿Sí? Entonces, esto no lo sé. Esto no lo sé. Supongo, pues de acuerdo a lo que dice acá, parece que esto funciona, pero yo no sé si funciona para todo. Yo sé que funciona para el 2, para el 3, para el 4, porque lo probé. Pero no sé, entonces yo con el principio de inducción ya demostré que para el 1 funciona, para el 2 funciona, para el 2 funciona. Entonces, con la inducción, ¿qué hago? Puedo probar que funciona para el siguiente. Entonces,
pruebo que funciona para el siguiente, entonces ya pruebo que funciona para 5 y así sucesivamente. Ya no necesito más probar para otros números, para todos los números, porque sería imposible, tengo infinitos números. Entonces, Profe, pero los números tienen que ser consecutivos ahí, porque usted dijo puede ser cualquier número. No, números Pues, consecutivos. Acá está, por lo que... entonces la n no puede ser 1. Sí, ¿O porque ¿qué quiere decir que sea 1? Que sea la suma, ¿qué quiere decir esto? La suma de 1 hasta n. Si la n es 1, ¿de 1 hasta cuánto es? 1 hasta 1 sería De 1 hasta solamente 1. Ah, Si la n puede ser bueno. cualquier... ¿Se entiende? Sí. Si la n es 3, ¿cuánto es la suma? De 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo. Esta n es como un comodín que va en cualquier lugar. Ah, bueno. Y es el último. Este sería el último, sería la n. Pongo n para generalizar. ¿Se entiende? ahora Muy hay que bien. probar para n Sí, más. profe, se entiende. ¿Quién estaba hablando? Pregunto que ahora hay que probar que se cumpla para n más 1. Hay que probar que se cumpla para n más 1. Entonces, ya para los primeros números no, porque ya está demostrado acá. Esto ya podría tomarlo como base inductiva. Ya sé que se cumple para el 1 y para el 1 también se cumple porque 1 al cubo va a ser igual a 1 al cuadrado. La base inductiva es en realidad esta, que demuestro que para el primer número, ¿cuál es el primer número para el cual se cumple la propiedad? Y ven que es muy fácil el cálculo, muy sencillo, entonces algunos pueden pensar que porque es tan fácil y tan tonto, no hay que hacerlo, pero la idea tiene que estar, si no está algo tan fácil y no está la idea del principio de inducción completa, porque no estás diciendo cuál es el primer número para el cual se cumple la propiedad. Y entonces, ¿qué hace? Después que hago la base inductiva, tengo el principio inductivo, que supongo que esta se cumple, que sería la hipótesis, y veo si se cumple para n más 1, que sería la tesis. ¿Y cómo sería? Esa es otra dificultad. ¿Cómo sería la expresión para n más 1? ¿Entienden lo que pregunto? ¿Cómo sería? Esto sería la proposición para n. ¿Cómo sería la proposición para n más 1? ¿Qué les parece? ¿Qué tengo que hacer? Sumar desde el 1. El 4 no lo escribo porque no tengo ganas de escribir, pero va todo. Hasta el n. Y para tener el n más 1, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que sumar desde el 1 hasta ¿dónde? Acá sumé desde el 1 hasta n. Y en el n más 1, ¿qué tengo que hacer? Sumar desde 1 hasta ¿dónde? N más 1, profe. Hasta n más 1. O sea, ¿y dónde va el n más 1? Inmediatamente después del n. ¿Se entiende? Porque ¿quién es n más 1? Es el sucesor de n. ¿Y cómo me queda en el otro lado? 1 más 2 más 3, n, y después sigue, el término que sigue después de n puse entre paréntesis, no es necesario porque es una suma, pero para que se vea que le he puesto n más 1. Entonces, ¿qué dice la proposición? Que si sumo las bases, las potencias cúbicas de 1 hasta n más 1 ahora, es igual a que sume las bases
de 1 hasta n más 1 y lo eleve al cuadrado. ¿Se entiende? O sea, esto es parte del proceso. Hay que saber escribir, hay que saber escribir la hipótesis y la tesis. O sea, y después recién viene la demostración. Es muy importante esta escritura. Los ejercicios que ustedes tienen en la práctica, ya está la generalización. Esta parte no la tienen que hacer, pero ya está esto escrito. Pero sí tienen que escribir esta parte, tienen que escribir la tesis. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Este lo tienen en el apunte. La suma de los primeros números, 1 más 2 más 3 más n hasta n es igual, y esta suma es según una anécdota que anda por ahí, dice que Gauss, cuando iba a la escuela primaria, era muy chiquito, tenía 6 o 7 años, era muy inquieto porque era muy inteligente, y entonces la maestra, para que se quede quieto, le dijo que sumara los números del 1 al 100. Y dice, bueno, con esto se va a entretener un rato. Y en 5 minutos le dio el resultado. Porque, ¿cómo le hizo? Él no se puso a sumar 1 más 2 más 3. Él lo que pensó que si suma el primero y el último número, si suma el primero y el último, ¿cuánto le da? ¿Le da? 101. No. Si suma el segundo y el penúltimo, ¿también le da? 101. 2 más 99. Y si suma 3 más 98, o sea que si voy sumando de esta manera, ¿qué obtengo? ¿Todos? 101. O sea que estoy sumando hasta el 100 y voy obteniendo 101. ¿Qué voy obteniendo? ¿Qué sería esto? Si el 100 es n, ¿qué serían estos acá? El 101. N más 1. N más 1. Muy bien. ¿Y cuántos n más 1 tengo? Como se va sumando de a pares, ahí la mitad de n sería. O sea, sería la mitad de n. O sea, la mitad de 100. N sobre 2. Y esa es la suma de los primeros números. Es n por n más 1 sobre 2. Lo pueden ver escrito así o como lo escribí acá. N más 1. Son todo lo mismo, ¿no? ¿No es lo mismo? N. ¿Son todas expresiones iguales esas que estoy escribiendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces de ahí sale, bueno, él sacó bastante genio, y eso es lo que queremos demostrar, que eso vale para todos los números naturales, no solamente para el 100. Entonces, dijimos que el n puede ser cualquiera. No podemos, vuelvo a decir, no puedo demostrar, las demostraciones, no, por más que haga muchos ejemplos, no me sirve. La única manera de ver que sirve para todo es a través del principio de inducción completa. Ese me permite demostrar que una generalización es verdadera. No hay otra para los números naturales. Bueno, entonces vamos a hacer el principio de inducción completa. Dijimos que tiene dos pasos.
el paso, la base inductiva, es cuando n, pruebo para n igual a 1. Si n es igual a 1, ¿cuántos elementos me quedan? ¿Cuánto tengo acá en esta suma que tengo? Solo uno, profe. Solo el 1. O sea que en toda esta suma, si n es igual a 1, está el 1 nomás. Y acá, si n vale 1, reemplazo la n por 1, 1 por 1 más 1 sobre 2. Vuelvo a decir, es muy sencillo lo que hay que hacer, una cuenta muy sencilla, pero sí o sí hay que hacerla. 1 por 2 sobre 2, o sea que sí se cumple la base inductiva. Esta es la primera parte del principio de inducción completa. La segunda parte es demostrar que si se cumple para, la propiedad es válida para PDN, entonces es válida, es cierta. Si PDN es cierta, entonces PDN más 1 es cierta. A esto dijimos que le voy a llamar la hipótesis y esta es la tesis. Entonces voy a escribir. La hipótesis, fíjense que la hipótesis es esta misma expresión que tengo acá. Voy a poner una sola, no voy a poner las tres, voy a poner hasta acá nomás, ¿sí? Entonces la hipótesis es esa expresión que quiero demostrar que es verdadera. ¿Y cómo es la tesis? La tesis tiene, ¿qué dice acá? La hipótesis dice que sumo de 1 hasta n. Y yo quiero demostrar que es verdadera para n más 1. Entonces, ¿qué tengo que sumar en la tesis? ¿De 1 hasta cuánto? Hasta n más 1. Hasta n más 1, muy bien. Siempre pongo el n, porque llego, o sea, voy a sumar n hasta ahí, y después también sumo el siguiente de n. Siempre, o sea, inmediatamente después de n está el n más 1. Así que lo escribo para que se vea bien. ¿Qué estoy sumando? Estoy sumando hasta n y después agrego uno más, así que estoy sumando hasta n más 1. ¿Y qué dice la hipótesis acá? Que si sumo de 1 hasta n, el resultado es igual a n. Entonces, lo primero que tengo acá es n. Entonces, si acá sumo de 1 hasta n más 1, ¿qué voy a tener acá? ¿Qué voy a tener? N más 1. N más 1. Esto, otra cosa, chicos, anotar. Si lo que yo estoy escribiendo es una suma, hay que ponerlo entre paréntesis. Ojo ahí, ojo los paréntesis. ¿Y acá qué dice? Acá dice n más 1. O sea que al último término le sumé 1. Entonces acá al último término le tengo que sumar 1. Entonces, ¿cuánto me queda? N más 1 sobre 2. ¿Está claro? Otra forma de pensarlo es que todas las n, otra forma de pensarlo es más mecánico. Tengo el segundo término de la tesis y todas las n, donde está n, pongo n más 1. ¿Qué voy a tener? N más 1. N más 1. Esto, otra cosa, chicos, anotar. Si lo que yo estoy escribiendo es una suma, hay que ponerlo entre paréntesis. Ojo ahí, ojo los paréntesis. ¿Y acá qué dice? Acá dice n más 1. O sea que al último término le sumé 1. Entonces acá al último término le tengo que sumar 1. Entonces, ¿cuánto me queda? N más 1 sobre 2. ¿Está claro?
Otra forma de pensarlo es que todas las n, otra forma de pensarlo es más mecánico. Tengo el segundo término de la tesis y todas las n, donde está n, pongo n más 1. Entonces, todas las n la cambio por n más 1. Pero, fíjense que lo que vuelvo a decir acá, si cambié la n por n más 1, cambio por una expresión, ¿qué pasa? Tengo que poner, porque ¿quién dice? N multiplica todo eso, y yo quiero decir que n más 1 multiplica todo esto. ¿Y está diciendo eso así como está escrito? ¿Quién está multiplicando todo esto? Solo el 1, entonces hay que poner los paréntesis. Bueno, y ese es el segundo término, o sea, dos formas de pensarlo. En la hipótesis, todas las n las reemplazo por n más 1. O si no, pensar qué es lo que dice. Acá, ¿qué dice? Que si sumo hasta n, tengo que multiplicar n por su siguiente y dividir por 2. Y entonces, si sumo hasta n más 1, tengo que poner n más 1, su siguiente, que n más 2, sobre 2. Es analizar qué significa la suma. Esta es más mecánica y esta sería más conveniente, pero bueno, como es algo nuevo y cuesta, al principio se puede hacer en forma mecánica. Entonces ahora viene la demostración. Lo que tengo que demostrar que esta suma es igual a esta expresión. Y sí o sí tengo que usar la hipótesis. Si no uso la hipótesis, no está bien hecho el ejercicio. Ahí se van a dar cuenta si está bien o no. Entonces, demostración. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, otra cosa que hacen. Esta parte es muy larga, entonces no se escribe. Hay que escribirla, por más que sea larga. Porque yo quiero demostrar que esto, voy a hacer algunas operaciones, es igual a esto. Si yo no escribo esto, demuestro otra cosa. Demuestro que, no sé, a partir de donde lo que pongo acá es lo que estoy demostrando. Entonces, si yo quiero demostrar que todo esto es igual a esto, lo tengo que escribir. 1 más 2 más n más 1. Bueno, y fíjense, en esta expresión, ¿aparece la hipótesis? Sí, profe, aparece. Sí, aparece. Hasta acá aparece, es la hipótesis. O sea, el primer término de la hipótesis. Entonces, yo todo esto que está acá, lo puedo reemplazar por esta expresión acá. N por n más 1 sobre 2. ¿Quién me lo permite? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque lo dice la hipótesis. Por la igualdad. Más. Porque es una igualdad. Exacto. N más 1. Todo esto lo cambié por esta expresión. Porque esto hasta n es igual a esto, según lo que dice la hipótesis. Y ahora tengo que seguir trabajando. Fíjense que si yo separo en términos, acá tengo dos términos. ¿Hay algo que está en los dos términos que se repite? Sí, profe. N más 1. El n más 1. Entonces, ¿qué puedo aplicar? ¿Factor común? Factor común, muy bien. N más 1. ¿Se puede hacer de otra manera? Sí. Podrían multiplicar, podrían sumar, pero esta es la más fácil. ¿Qué me queda? En este término saco n más 1, ¿qué me queda? N. Sobre 2. ¿Sí? Sí. Más n más 1 dividido n más 1. 1. 1. Y ahora, ¿llegué a esto? No, todavía. Entonces voy a trabajar un poco más
algebraicamente. ¿Puedo trabajar esta? Sí. Podría trabajar esta si les resulta más fácil. Cualquiera de las dos. Es como, esto es como, a ver, ¿cuál es el, creo que el Canal de la Mancha? Hicieron, uno iba de cada lado hasta que se encontraron en el medio. Bueno, esto también. No es necesario llegar a lo mismo acá, sino puedo trabajar esto y ver si tengo la misma expresión acá. ¿Se entiende? Esto no es rígido. Si yo tengo que una expresión es igual a otra, puedo trabajar esta o puedo trabajar esta. Bueno, ya que estamos, vamos a terminar acá, pero no es obligatorio hacerlo de esta manera. Saco denominador común 2, entonces me queda, el 1 lo escribo como 2 sobre 2, 2 medios, y ahí me queda la expresión. Y vuelvo a escribir, lo puedo escribir así. Ya si saco la línea de fracción, si borro la línea de fracción, o pongo la línea de fracción para todo, ¿qué pasa si no pongo el paréntesis? Cuidado con los paréntesis, son muy importantes. Acá todo esto multiplica a n más 1. Si yo no pongo el paréntesis, la n nomás multiplica a n más 1. Así que, ojo, acá no se necesita paréntesis porque está la línea de fracción, pero acá, cuando pongo la línea de fracción larga, necesito poner paréntesis para indicar que todo esto multiplica a n más 1. Y ahí llegamos y queda demostrado. ¿Podríamos hacer el ejercicio B? ¿Cuál ve? El siguiente de este sería. Ah, sí, sí. ¿Del práctico, del teórico? Sí, del práctico, profe. Bueno, seguramente es un tema que cuesta, así que le damos, pero como hemos ya trabajado con factoreo y capaz que le resulte más fácil. Pero de todas maneras, dedicamos bastante clase a este tema, así que ustedes van a hacer los ejercicios de la guía y le preguntan a la profe Miriam el jueves, trabajan con eso y el lunes en la clase sincrónica, que es conmigo de nuevo, seguimos haciendo ejercicios, lo que no le hayan salido. ¿Tenés el ejercicio? Profe. Sí. 1 más 3 más 5 más punto suspensivo ¿Más? 2n menos 1. Entre paréntesis. Es igual a n cuadrado. Ajá. Bueno. Me faltó el 7. Bueno, no importa. No importa si no está el 7, se entiende. ¿Qué es lo Bueno, que estoy... ¿Qué es lo que estoy sumando? Los números impares. Los números impares. Bueno, entonces, ¿qué tengo que demostrar? La base inductiva que si n es igual a 1, 1 es igual a 1. Solo eso, ¿bien? Qué fácil, qué sencillo que es. O sea, si n es igual a 1, ¿qué número me queda acá? 2 por 1, 2, menos 1, 1. O sea que me queda solo el 1. Y acá me queda 1 al cuadrado. Así que se cumple. ¿Se entiende eso? Sí. Vamos al paso inductivo.
Vamos a poner acá. La hipótesis es lo que tengo ahí, la propiedad. Y la tesis, tengo que sumar lo que tengo en la hipótesis más el que sigue de este, ¿cuál sería? ¿Cuál es el siguiente número impar ahí? ¿Cómo paso de un número impar a otro número impar? ¿Cómo paso del 1 al 3? ¿Qué Sumándole hago? 2. Le sumo 2. Uy, Entonces, ¿cuánto queda? 2n menos 1, le sumo 2. Y ahí tengo el siguiente. ¿Cuánto me queda? ¿Me queda? 2n más 1. Sí, profe. ¿Está bien? Bueno. ¿Se entiende? O sea que acá voy sumando los sucesivos números impares. Entonces, el que le sigue a este es a este último, le sumo 2 y me quedé. ¿Y esto aquí es igual? Esto va a ser igual. Acá le dije reemplazar por n más 1. Pero acá tengo que poner paréntesis. Esa es la demostración. profe, ¿por qué n al cuadrado reemplazó por n más 1? Dijimos que en la tesis todas las n se reemplazan por n más 1. Ah, bueno. Bueno. ¿Te acordás que yo puse en color? Para pasar, Sí. para pasar de acá, todas las n las cambio por n más 1. Bueno, entonces, 1 más 3 más 5 más 2n. Fíjate que es bastante... Después lo que cuestan son las operaciones algebraicas, pero son bastante similares. Hasta acá, todo esto es esto, la primera parte de la hipótesis. Así que todo esto es igual a n cuadrado, dice la hipótesis. Entonces yo puedo reemplazar por la hipótesis, puedo poner, en vez de toda esta suma, puedo poner n cuadrado. Más 2n más 1. ¿Y es igual a esto que está acá? Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué es esto que tengo acá? Es un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado de n cuadrado es n, la raíz de 1 es 1, el doble producto de n por 1 es 2n, así que esto es n más 1, todo el cuadrado. Y llegué acá. Si ustedes querían terminar acá, podrían haber desarrollado el cuadrado y llegar a esto. O sea, en vez de hacer del trinomio pasar al cuadrado del binomio, podrían haber hecho hasta ahí nomás y desarrollar el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Podrían haber desarrollado esto en la tesis y haber terminado ahí. Vuelvo a decir, esto no es rígido, cualquiera de las dos formas está bien. O hacen esto y del trinomio pasan al cuadrado del binomio, o desarrollan el cuadrado del binomio y terminan ahí. Y demuestran que son iguales. Que esta suma es igual a n más 1 al cuadrado. Bueno. Entonces, ustedes miran de vuelta el video, miran de nuevo, porque ahora tienen la posibilidad de repasar la clase. Antes no. Entonces miran, también tienen el apunte, así que si no quedó claro, lo anotan y me preguntan en la próxima. Y hacemos más ejercicio en la próxima.